la violencia contra la prensa, por ejemplo, en Veracruz y en otras entidades, pero está dentro de un contexto de una crisis grave de derechos humanos. Y entonces, mientras esté la prensa cubriendo y reportando cuestiones de interés público en una entidad donde todavía hay muchas cuestiones de impunidad, de violencia, de presencia fuerte de grupos del crimen organizado y de omisiones del Estado, es muy probable que las agresiones contra quienes justo cubren de estos temas pues sigan sucediendo. Entonces sí nos preocupa bastante Veracruz. Y además, bueno, los compañeros, muchos no tienen seguridad social y están trabajando en un ambiente hostil. Justo, o algo aquí, Ramsés, que mencionas es muy importante y tiene que ver con lo que decías de la seguridad. O sea, la mayoría de las y los periodistas en México también ejercen su labor en condiciones de precariedad muy alta y que justo esto aumenta los riesgos a sufrir muchísimas más agresiones, a ser revictimizados por las autoridades e incluso a pues, dirigir o limitar las investigaciones a ciertas cuestiones. Y pongo un ejemplo, pero que se puede aplicar a muchos otros. Por ejemplo, con el asesinato de Roberto Toledo que sucedió en Michoacán, que sucedió hace unas semanas, justo el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, puso como, sí lo rechazamos, pero bueno, no era un periodista, y aquí ignora algo muy importante, y es la precariedad de la profesión o el oficio del periodismo ha llevado a muchas personas periodistas a buscar otras fuentes de ingreso. Y que salgan diciendo eso, por supuesto que restringe y limita las investigaciones a que no se incluya el ejercicio periodístico, la labor informativa dentro de las investigaciones. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con Moisés Sánchez, periodista asesinado en 2015 de Medellín, de Veracruz, en el que muchas de las autoridades decían, bueno, no, Moisés no era periodista, ¿no? Era taxista, era no sé qué. Entonces ignoran toda una realidad que vive la prensa y que lo único que hace es justamente aumentar los riesgos, por una parte, de sufrir violencia y también los impactos en caso de sufrirla. Sí, eso. Sí, cierro con 2 puntos. Paula, el relator Pedro Vaca de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos habla que las mañaneras de los miércoles, el quién es quién en las mentiras, pues como que le echa más gasolina al fuego contra el gremio, ¿no? Totalmente. En un país, de entrada, y compartimos las mismas declaraciones y pensares del relator, el quién es quién por sí solo ya es un ejercicio que violenta los valores de las sociedades democráticas, vulnera el flujo de información, debilita el robustecimiento del debate público, y lo que es aún peor es, en un estado en el que se agrede a la prensa cada 14 horas, el hecho de estigmatizarla pues solamente aumenta los riesgos de la prensa a sufrir más violencia. Y ojo, que creo que aquí algo hay muy importante. La prensa, por supuesto que debe ser debatida, observada, todo lo que sea, pero esto tiene que ser un ejercicio democrático y por tanto que venga desde la sociedad, no desde el jefe del Estado, y que sea el gobierno quien dicte los criterios bajo cuáles la prensa debe ser, pues sí, observada, analizada, y que él decida además quién es la prensa que miente, quién es la prensa que no miente, quién es la buena prensa, quién es la mala prensa, como poniendo estas categorías morales que no entran dentro de una sociedad democrática, y que por supuesto él tiene una responsabilidad muy grande en los discursos que da, y además de esto que dijo el relator la semana pasada, no es la primera vez que el relator hace una invitación al gobierno mexicano para que reconsidere esta sección. Lo hizo el año pasado en junio en una audiencia temática, y pues hasta el momento el gobierno federal no ha reconsiderado esta sección, y es bastante peligroso porque hay otras personas servidoras públicas de los 3 niveles de gobierno que están utilizando este mismo mecanismo de estigmatización para atacar a la prensa, y es bastante grave. Paula, pues hay que cuidarse, hay que estar muy muy pendiente de lo que estén haciendo los compañeros, y gracias por la labor que está haciendo Artículo 19, usted en su papel de defensora, ¿no?, de oficial del programa de protección y la defensa de periodistas en el Artículo. Gracias. Perfecto. Paula, cuídese muchísimo, por favor, Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye. A Paula Saucedo. Pues sí, estamos a nivel de un país de guerra, el practicar el periodismo aquí en México es casi así, como si estuviéramos en Irak o en países que estuvieran en conflicto bélico. Así las cosas. Paula Saucedo.